¿Qué es el famoso perdón de los 10 años? Hoy te digo en este live cuáles son los mitos y las realidades de este famoso perdón de los 10 años. Mucha gente llega aquí diciendo, llevo 10 años en este país, abogada Seda, ¿puedo pedir el permiso de trabajo? Y le digo, no, usted tiene una petición familiar, tiene una petición de empleador. Me dicen, no, licenciada Seda. Entonces le digo, entonces, ¿cómo usted va a pedir ese permiso de trabajo? Me dice, bueno, lo que pasa es que mi amigo ajustó a la residencia a través del perdón de los 10 años. Y le digo, bueno, pues su amigo tuvo que haber tenido un caso en la Corte de Inmigración. Así que aquí contigo, tu abogada Seda te informa del famoso perdón de los 10 años. ¿Qué es el famoso perdón de los 10 años? Bueno, pues este famoso perdón de los 10 años es un remedio migratorio que se solicita en la Corte de Inmigración solamente de manera defensiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando somos detenidos y nos procesan a través de una de las agencias de inmigración y nos colocan en un proceso de remoción o lo que ustedes conocen como un proceso de deportación. En ese momento usted va frente a un abogado, incluso frente al juez, y evalúan, ¿verdad?, cuáles son los hechos de su caso. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Ok, vamos a empezar. ¿Cuáles son los requisitos de este perdón de los 10 años? ¿Quién puede pedir este perdón y cómo se pide este perdón? Bueno, si usted lleva 10 años en este país de manera continua, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene una ausencia mayor de 90 días y esa ausencia de 90 días la puede justificar, ¿ok? Llevamos 10 años en este país. Hemos hecho nuestros impuestos y los hemos hecho bien. Si estamos casados, los hemos hecho casados, sometiendo juntos o sometiendo separados porque cumplimos con las condiciones en ley para poder así hacerlo. Tenemos buen carácter moral. ¿Qué quiere decir buen carácter moral? Además de que hemos hecho nuestros impuestos, que no tenemos un récord criminal. Y si lo tenemos, son unas convicciones menos graves, que ninguna llegan a un crimen de vileza moral o a un crimen de violencia que te hacen inadmisible o inelegible para este perdón. Ya llevamos 10 años aquí de manera física y continua. No podemos tener una ausencia de más de 90 días. En adición, tenemos que haber hecho nuestros impuestos y tener buen carácter moral. Además, necesitamos un familiar inmediato, o sea, hijo, padre o esposa, residente o ciudadano. Tu abogada Seda te explica qué es este perdón y cómo lo puedes obtener si estás en la Corte de Deportación. Te pido un favor, que si te gusta el contenido de este video, le des like aquí abajo. Si entiendes que el contenido es extremadamente valioso, entonces dale share para que otros se beneficien de la información que te estoy dando hoy de manera gratuita. Seguimos. Tenemos 10 años aquí, hemos hecho nuestros taxes, tenemos buen carácter moral porque no tenemos convicciones criminales de manera severa, ¿verdad?, de manera grave, o las que tenemos menos graves no nos hacen inelegible o inadmisible. Y tenemos un familiar inmediato que es residente o ciudadano, que es nuestro esposo o esposa, que es nuestro hijo o hija o nuestro padre. Entonces, ahora podemos pedir el famoso perdón de los 10 años, que se conoce como 10 años porque tienes que llevar 10 años en este país para poder solicitarlo, pero ese es solo un requisito. Ese es solo un elemento necesario y requerido por la ley para poder ser elegible para este perdón. Este perdón se solicita a través de la ley y de la sección 240A mayúscula, B minúscula. Y por eso tengo el libro aquí, porque hay también unos mitos de algunos paralegales, algunos notarios, mi gente, lo barato sale caro. Incluso de algunos abogados que dicen que este perdón no existe. Este perdón sí existe y está aquí en el Immigration Nationality Act y está aquí en la sección 240A y la letra minúscula B. Cancelación de remoción y ajuste de estatus para las personas que no son residentes, porque en otro video hablaremos de la cancelación para los residentes. Entonces, una vez cumplimos con esos requisitos básicos, ahora vamos al más importante y al que la gente se le hace tan difícil entender. Pero abogada, tengo 10 años aquí, he hecho mis impuestos, yo me he dedicado a trabajar, no tengo récord criminal, no tengo ni un piso de la grama. Tengo mi familiar inmediato, tengo mi esposa, que es ciudadana americana. Todo eso está fantástico. Pero necesitamos un requisito más. ¿Cuál es ese? El poder probar que si a usted lo deportan, si a usted lo remueven de este país, esa esposa o esposo, ciudadano o residente, o papá o mamá, o hijo o hija, va a sufrir un daño extremo,
va a sufrir un daño más allá de lo normal. Y la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho, ¿verdad? No ha reconocido que cuando la familia se separa es un daño extremo. Para ti y para mí es un daño extremo, pues claro que sí. ¿Cómo que no es un daño extremo que me separen de mi esposo o de mi hijo o de mi padre? Pero para la ley de inmigración, el daño extremo tiene que ser más allá que la separación física de la familia. Tiene que haber un daño extremo severo, que se pueda probar a través de documentos. ¿Cómo? Que mi esposo tiene una condición médica, tiene una diabetes severa, tiene, Dios no lo quiera, un cáncer, tiene una condición de los huesos, tiene una condición de la sangre, tiene una condición que necesita el tratamiento médico frecuente de este país, que necesita de mi ayuda para yo llevarlo a ese médico, para yo traerlo, para yo llevarle sus recetas a la farmacia y poderle dar las recetas y las pastillas o las medicinas como es debido o como me dice el doctor. Entonces yo, que soy esta persona, ¿verdad?, que está indocumentada, que estoy detenida y que estoy en proceso de deportación, tengo este esposo o esta esposa que me necesitan, no solamente porque me aman, sino porque tienen una condición médica severa, que necesitan de alguien que los ayude, que esté pendiente de ellos, que esté seguro de que se toman sus medicinas, en adición de que el tratamiento médico que esa persona va a tener aquí en Estados Unidos jamás lo va a poder obtener en su país. Eso es otra cosa que hay que probar, que en su país, sea Venezuela, sea Colombia, sea Nicaragua, sea el país que sea, ese país no le va a brindar el tratamiento médico frecuente ni adecuado que necesita su esposa o esposo o papá o hijo. En adición, no tiene que ser una condición médica severa, sin embargo, esas condiciones son las más fáciles de probar, ¿verdad? Porque tenemos récord médico, porque tenemos vasta documentación de la situación médica o condición médica de la persona, pero usted puede tener todas las entradas o salidas del hospital, todas las recetas que ha tenido, ¿verdad?, que volver a la farmacia para que se las llenen nuevamente. O sea, tiene que ser una condición que la persona necesite tratamiento médico frecuente. En adición a eso, hablamos del daño médico. ¿Cómo lo probamos? Ya le dije, con recetas, con récord médico, con cartas de diagnósticos de sus doctores, de todos los especialistas, del cardiólogo, del neumólogo, de todos los especialistas que lo ven o que lo han visto o que lo han atendido, con el récord médico de algún hospital. ¿Okay? En adición a eso también necesitamos, si tiene un daño y ahora no tiene una condición médica, me dice licenciada Seda, abogada Seda, pero es que mi familiar es ciudadano y yo cumplo con todo lo demás, pero es que no tiene un daño extremo, o sea, de salud está muy bien. Ok, ahora te pregunto, ¿tú eres quien mantiene económicamente a ese esposo o esposa, a ese papá o a ese niño? Ese niño, papá o esposo, residente o ciudadano, dependen de ti de manera única y exclusiva económicamente. Sí, pues entonces ahora tenemos un daño severo económico. ¿Cómo lo probamos? Pues de esta manera lo probamos. ¿Cuánto se paga de renta? ¿Cuánto se paga de agua, de luz, de comida? Necesitamos documentación, que se puedan probar estos gastos. Ok, ahora tenemos nuestra lista de gastos y ahora probamos nuestros gastos. Y ahora te digo, ¿cómo se pagan? Los pago yo, abogada. Cuando yo cobro todas las semanas los pago. Ah, bueno, pues enséñame dónde tú depositas y enséñame dónde tú realizas los pagos. Y de esa manera podemos probar un trasfondo, ¿verdad? Podemos probar un historial de pago que es hecho sola y exclusivamente por ti. Y que esa persona depende de manera completa de ti, ya sea porque tiene una incapacidad, o porque es muy pequeño, porque es un bebé, o porque es muy mayor, porque es papá o mamá, y dependen de ti o viven contigo y te necesitan para no convertirse en una carga pública que el gobierno no quiere. ¿Qué es una carga pública? Que el gobierno tenga que mantener a ese residente o ciudadano. Entonces nosotros queremos probarle al Tribunal de Inmigración que no solamente va a ser un daño emocional cuando separen a la familia, sino es un daño severo, extremo. ¿Cómo? Porque esa persona, en este caso que no tiene una condición médica, si tú no estás, esa persona sería una carga pública y el gobierno tendría que hacerse cargo de esa persona. Entonces necesitamos probar tu importancia aquí en Estados Unidos y para ese ciudadano o residente que vive contigo.
Entonces, en el día de hoy, si te gusta lo que estás escuchando, si te he informado, si te he guiado, dale like a este video. Si entiendes que el contenido es valioso, por favor, compártelo. Te estoy dando información gratuita, que es mucho más que una consulta, que es conocimiento de esta servidora de 10 años de práctica con maestría en el derecho migratorio y habiendo trabajado para USCIS por 2 años, conocemos el sistema de adentro. Te digo que si tienes un caso de deportación y llevas 10 años en este país, tienes un hijo, tienes un esposo, tienes un papá que sea residente o ciudadano, tienen algún tipo de condición médica, ya sea algunas, ¿verdad?, que no son tan severas o alguna severa o terminal, o tienes algún daño extremo económico que puedas probar y tienes buen carácter moral, entonces no dudes de llamarnos, no dudes de preguntar y no dudes de solicitar esta cancelación de remoción para los no residentes, porque hoy, bajo esta administración, es extremadamente importante que tú sepas no solamente tus derechos, sino que si eres detenido, ¿qué puedo pedir? Ya estoy en un proceso de deportación, entonces, ¿ahora qué? ¿Qué le puedo pedir a este juez? ¿Cómo yo le demuestro a este juez que yo llevo toda mi vida aquí? Que he hecho toda una vida aquí, que he trabajado, que tengo negocio, que tengo mi casa, que tengo mis hijos, que tengo mi esposa. Bueno, pues ahora es que necesitamos toda esa prueba documental. Así que sácale copia a todos los documentos. Pide copia de cualquier lugar donde tú vas a firmar, ya sea una tarjeta de crédito, o ya sea un estado de banco, o ya sea que vas a un médico y tienes que llenar los documentos por primera vez. Siempre solicita copia para que lleves un archivo y puedas probar que llevas aquí el tiempo requerido por ley. Así es que espero que esta información haya sido de mucha utilidad. Te invito a que le des like a este video y lo compartas con tus amigos y familiares para que se beneficien de esta información. Tu abogada Seda, informándote, educándote y guiándote, llevándote de la mano en tu proceso de inmigración. Muchas gracias.